18 de noviembre de 1978. En la selva de Guyana, más de 900 personas murieron, no por un desastre o una guerra, sino por la voluntad de un solo hombre. Jonestown estaba destinada a ser una utopía, un paraíso sin injusticia. Pero bajo el sueño había un control absoluto y miedo. El mundo lo llamó un suicidio en masa, pero la verdad era más oscura: coerción, terror y espíritus rotos. Las imágenes de Jonestown eran apocalípticas: cuerpos por todas partes, familias juntas en la muerte, una tina de bebida envenenada. Antes del 11 de septiembre, fue la mayor pérdida individual de vidas civiles estadounidenses en un desastre no natural. La historia de Jonestown no es solo sobre un culto, es sobre nuestra necesidad de creer, nuestra vulnerabilidad y los peligros de la fe ciega. Debemos entender cómo un líder carismático se convirtió en un monstruo y cómo un sueño terminó en tragedia. Jonestown es una advertencia, un grito que resuena a través del tiempo. El silencio que dejó no está vacío. Es un testimonio escalofriante del costo de rendir nuestra voluntad. Este es un viaje a la oscuridad, pero uno que debemos emprender. Las preguntas comenzaron ese día y nunca han parado. ¿Cómo pudieron tantos seguir una voz hacia el abismo? Cada detalle, cada víctima, cada momento escalofriante fue real. Nunca debemos olvidar: la historia de Jonestown es una herida en nuestra memoria colectiva. Es una advertencia que debemos escuchar. Y comienza aquí. En el centro estaba Jim Jones, un hombre que comenzó como un defensor de los marginados. En la década de 1950 en Indiana, predicó la igualdad racial, abrió comedores y construyó una iglesia integrada. Su carisma era magnético, hacía que la gente se sintiera vista, prometiendo comunidad y pertenencia. Para muchos, especialmente los marginados, su mensaje era irresistible. Pero detrás de la compasión, creció un lado más oscuro: obsesión por el poder, paranoia y una exigencia de lealtad absoluta. Jones controlaba cada aspecto de la vida de sus seguidores, usando la humillación y el castigo para hacer cumplir sus reglas. Los milagros eran montajes, el amor condicional. Aisló a sus seguidores, haciendo del templo su única realidad. El mundo exterior era pintado como malvado. Solo Jones podía protegerlos. El Salvador se convirtió en un tirano, transformando la esperanza en miedo. Las dos caras de Jim Jones, líder compasivo y déspota paranoico, eran inseparables. Su transformación fue gradual, insidiosa. El templo se convirtió en una prisión, y fue el tirano quien los llevaría a todos a la ruina. Así es como la esperanza se convirtió en horror. El templo del pueblo era más que una iglesia, era un mundo en sí mismo. Jones ofrecía comida, vivienda y pertenencia, pero el precio era la obediencia total. Los miembros entregaban sus salarios, hogares e incluso familias. Jones construyó un sistema de control-vigilancia, informantes y humillación pública. Los niños delataban a sus padres. La confianza fue destruida. Sesiones de catarsis desmantelaban a los individuos, imponiendo lealtad a través de la humillación y el dolor. Los miembros trabajaban largas horas, exhaustos y aislados. Los periódicos estaban prohibidos, el contacto con el exterior cortado. Jones predicaba el apocalipsis, creando una mentalidad de asedio, el templo contra el mundo. Les dio un propósito a las personas, pero les quitó su individualidad. Se convirtieron en su propiedad, entregando sus vidas poco a poco. La red de control era intrincada, cuidado genuino, mezclado con crueldad calculada. La realidad del templo era total, y Jones era su arquitecto. El sueño del paraíso se convirtió en una trampa. Ya no eran solo seguidores, eran cautivos, y su padre tenía un destino final en mente. Bajo la presión de la prensa negativa y las familias preocupadas, Jones buscó escapar. Lo encontró en Guyana, América del Sur,
construyendo Jonestown como una supuesta utopía. Las primeras fotos mostraban armonía, pero la realidad era dura: trabajo agotador, comida escasa y guardias armados. Nadie podía irse. El correo era censurado, la comunicación cortada. La voz de Jones sonaba día y noche, llenando el aire de paranoia y miedo. Escenificó ataques falsos e introdujo las noches blancas, simulacros de suicidio revolucionario. Las sirenas sonarían y la gente se formaría para beber lo que se les decía que era veneno. Cada vez era una prueba, un ensayo para el final. El paraíso se había convertido en una prisión, gobernada por el miedo. La comunidad estaba condicionada a la obediencia, incluso en la muerte. El sueño se había ido, solo quedaba el terror. Jonestown era ahora una jaula, y escapar era imposible. Los ensayos se hicieron más frecuentes, los simulacros más reales. El final se acercaba. A pesar del aislamiento, desesperados susurros escaparon de Jonestown. Cartas de contrabando hablaban de abuso, hambruna y cautiverio. En los Estados Unidos, parientes preocupados presionaron para obtener ayuda, pero fueron ignorados, hasta que el congresista Leo Ryan escuchó. Ryan, conocido por sus investigaciones prácticas, decidió visitar Jonestown con periodistas y familiares. Jones vio la visita como una amenaza, preparando una exhibición escenificada de felicidad y unidad. El asentamiento fue limpiado, se sirvió la mejor comida y los miembros ensayaron sus líneas. Pero bajo la superficie, la tensión bullía. Durante la visita de Ryan, una nota fue entregada secretamente a un periodista. «Por favor, ayúdenos a salir». Siguieron más. La gente estaba desesperada por escapar. A la mañana siguiente, Ryan anunció que cualquiera que deseara podía irse con él. La puerta de la jaula se abrió, solo una rendija. La comunidad era un polvorín y Ryan fue la chispa. La fachada se estaba desmoronando. La verdad estaba a punto de explotar. Jonestown estaba al borde. El 18 de noviembre amaneció con temor. Cerca de 15 miembros se adelantaron para irse con Ryan. Jones estaba furioso. Su control se estaba desvaneciendo. Mientras el grupo se preparaba para partir, un leal al templo atacó a Ryan con un cuchillo. El ataque falló, pero el peligro era claro. El grupo corrió a la pista de aterrizaje esperando escapar. Pero Jones ya había puesto en marcha su plan final. Mientras abordaban los aviones, guardias armados llegaron y abrieron fuego. Fue una masacre, 5 muertos, incluido el congresista Ryan. El último puente hacia el mundo exterior fue quemado. Para los que quedaron en Jonestown, la esperanza se había ido. El punto de no retorno había sido cruzado. El asentamiento fue sellado para evitar el rescate. Su destino ahora estaba en manos de Jones. El acto final estaba a punto de comenzar. Cuando llegaron los soldados, encontraron una pesadilla, cuerpos por todas partes, el número de muertos inimaginable. Más de 900 muertos, incluidos más de 300 niños. El mundo quedó atónito. El ejército de los Estados Unidos fue llamado para recuperar los cuerpos. Para las familias, la agonía apenas comenzaba. Esperando noticias, confirmación, cierre. Los sobrevivientes emergieron con historias de terror y coerción. Los medios lucharon por comprender la tragedia. Jonestown se convirtió en un símbolo de los peligros de la devoción ciega. Pero las víctimas no eran cultistas sin mente. Eran personas que buscaban esperanza y comunidad. El sitio fue reclamado por la selva, pero el recuerdo permanece. Jonestown es una cicatriz en nuestra conciencia colectiva. ¿Cuál es la lección de Jonestown? Es un espejo oscuro que refleja nuestra necesidad de creer y pertenecer. Jim Jones explotó esto, ofreciendo el paraíso a costa del pensamiento crítico. Jonestown es una historia de advertencia. Nunca entregues tu poder a una sola voz.
Las víctimas no eran cultistas sin rostro, sino individuos con sueños de un mundo mejor. Su idealismo fue usado como arma contra ellos. Los honramos al comprender las fuerzas que llevaron a su destrucción. Las señales de advertencia del control coercitivo están en todas partes, incluso hoy. La manipulación ahora existe en línea, en la política, en grupos de bienestar. La voz de un Jones moderno puede venir de una pantalla, no de un púlpito. La historia de Jonestown es más relevante que nunca. El silencio sobre el complejo es sagrado, un recordatorio de 909 almas perdidas. Su historia es una advertencia, grabada en veneno y sangre. Se lo debemos a ellos y a nosotros mismos, escuchar.